En este momento seguimos con el doctor Orlando David Sarmiento. El doctor Orlando es médico internista y cardiólogo y está realizando su residencia, su fellow de electrofisiología en la Universidad Javeriana con la Fundación Clínica Chayo del Hospital San Ignacio. Y el doctor Orlando nos va a hablar de las nuevas estrategias de estimulación del sistema de conducción. Ok, voy a compartir pantalla. Me confirman, por favor, si la están viendo, por favor. ¿Se escucha bien, Orlando? Y ¿Se se ve? está proyectando tu presentación. Dale. Ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. De antemano, muchas gracias y me siento muy honrado por la invitación a participar de este evento. Para el día de hoy, pues la charla que les traigo quise titularla La era de la estimulación fisiológica y, digamos, quise mencionar o traer ese nombre a la charla y es que dentro del manejo de la falla cardíaca, que finalmente es uno de los propósitos de este tipo de intervenciones, es como si hiciéramos un símil con estas series de Marvel, como es, que para este caso, pues traje el título de Avengers, la era del Ultron, que básicamente todas las estrategias que tenemos hoy día para el manejo de falla cardíaca, empezando con los cuatro pilares de tratamiento farmacológico que usan o que usamos los cardiólogos, adicionalmente a algunas otras estrategias, tanto farmacológicas y finalmente lo que nos compete a nosotros como los electrofisiólogos, como es el empleo de la terapia de resincronización cardíaca, bien sea desde el punto de vista de la terapia con estimulación biventricular o la terapia de estimulación fisiológica, que es lo que pretendo decirles el día de hoy. La resincronización cardíaca hace parte esencial del tratamiento de los pacientes con falla cardíaca con fracción de ejecución reducida, específicamente en pacientes en los cuales se ha demostrado que existe una desincronización intraventricular, eso demostrado en contexto de un QRS ancho. Sin embargo, hasta el 30% de estos pacientes que usan esta terapia en el mejor escenario pueden no responder a la misma. Los pacientes que tienen o que requieren estimulación apical del ventrículo derecho por bloqueos auriculoventriculares avanzados, completos o de función sinusal, pueden presentar disincronía intraventricular y cardiopatía inducida con el marcapaso, y cada vez, como les mostraré, vemos que el umbral de estimulación que genera este tipo de alteraciones ha ido disminuyendo. De allí que estos desafíos han llevado al desarrollo de la estimulación del sistema de conducción, como son la estimulación del haz de His y la estimulación de rama izquierda, que también pueden ser, y es el propósito de la charla, considerarlo como alternativas convencionales de estimulación en todos estos escenarios. Pero hay que empezar diciendo, voy a poner el cursor, disculpen un segundo, por favor, eh, que hasta un 20% de los pacientes con falla cardíaca y disfunción ventricular severa pueden presentarse con un QRS ancho, ¿cierto? Y eso lo vemos en esta gráfica que incluso en la medida en que la función ventricular empiece a deteriorarse, vemos cómo ese QRS se empieza a incluso a llegar a valores por encima de 150 milisegundos. Asimismo, vemos que en la medida en que un paciente se presente con un QRS más ancho, la mortalidad está directamente relacionada con, digamos, peores desenlaces, sobre todo en sobrevida, y lo que impacta definitivamente en el manejo de estos pacientes. Por eso, digamos, y este me pareció una publicación importante reciente a considerar, y es que vemos que dentro de los trastornos eléctricos de la falla cardíaca, o que pueden explicar la falla cardíaca, bien sea como consecuencia o como causa, existen los trastornos asociados al bloqueo rama izquierda y los trastornos asociados a la estimulación del ventrículo derecho. Estos autores consideraron que el título apropiado para esta enfermedad se llama disincronopatías, y donde vemos cómo la terapia de resincronización puede ser una de las posibilidades a considerar para hacer el tratamiento efectivo de lo mismo. Y eso básicamente está dado para disminuir el remodelo cardíaco y de esa manera impactar pues, en los pacientes con falla cardíaca. Y vemos que, por ejemplo, para un caso que les traigo es que, por ejemplo, a un modelo de perro se le hizo una ablación a la rama izquierda, y 8 semanas después miden qué sucede con la función ventricular de este can, y observan que existe una disfunción inducida a partir del bloqueo de rama izquierda con un deterioro de la función ventricular que llegó incluso por debajo del 40%. Entonces, si tenemos esto en cuenta, entonces posiblemente la explicación puede ser en contexto de un compromiso primario de la rama izquierda, la cual pueda hacer finalmente que evolucione a la enfermedad del miocardio. Y en ese sentido, pues si existen tres grupos, o al menos estos autores consideran que existen tres causas principales
de sincronía o de cardiopatía asociada a la disincronía, como son la estimulación cardíaca, en la cual tiene ciertos factores a considerar y que hoy día se considera, a pesar de que el artículo nos menciona que es un 40%, pacientes que tengan encima del 20% se considera como una estimulación sustancial para el deterioro de la función ventricular. Algunos otros factores asociados, pues la misma disfunción ventricular que un paciente pueda tener, las alteraciones en el QRS intrínseco a mayor edad, la presencia de cicatrices. Adicionalmente a eso, pues parece que el sexo masculino tiene mayor riesgo y definitivamente, digamos, tratar de evaluar a estos pacientes y prever que usted va a necesitar un porcentaje de estimulación mayor, nos hace pensar que probablemente hayan respuestas en la estimulación fisiológica. El siguiente grupo es los pacientes que tienen una enfermedad propia del sistema de conducción dado por un bloqueo de rama izquierda, y vemos que hasta aproximadamente en la población general puede haber hasta un 20% de pacientes con bloqueo de rama izquierda. Generalmente son de buen pronóstico en pacientes jóvenes, pero en pacientes de edad avanzada, estos pueden ser de mal pronóstico y sobre todo en pacientes que tengan cardiomiopatías asociadas, donde vemos que ya les había comentado que hasta un 20% de los pacientes pueden tener desenlaces desfavorables. De ahí que el seguimiento de estos pacientes, tanto en clínica de falla cardíaca o en manejo de electrofisiología, pues tengamos a consideración. El último grupo a mencionar es los cardiomiopatías asociadas a la preexcitación, y esto, a pesar de que es una causa inusual y se ve mucho más en los colegas pediatras, los pacientes que tienen vías septales o del lado derecho, en la medida en que esto no se corrija, pueden ir evolucionando. Y les traigo estos tres ejemplos imagenológicos, dado que en este escenario pues existen personas que no son electrofisiólogos, sino pueden, internistas, cardiólogos y otros colegas, y vemos cómo cuando usted evalúa imagenológicamente qué sucede con la estimulación ventricular derecha, donde el electrodo está colocado sobre el septum, sobre el ápice, perdón. Esto es un paciente con un bloqueo de rama izquierda, casi que el patrón imagenológico es muy parecido el uno del otro. Yo podría decir que esta imagen, donde vemos un retardo de la pared lateral con respecto al resto del miocardio, sobre todo en la pared septal, es muy, muy, muy similar. Y este caso se los traje porque fue un caso que tuvimos en nuestra institución el año pasado. Este caso lo presentó uno de mis colegas en el simposio, en el Congreso Nacional de Cardiología de este año, y vemos que este caso es un paciente que se diagnosticó como una vía supraparaseptal, la cual se llevó a ablación, y este paciente, aunque ustedes no me lo crean, pasó de un 25% a un 45% solamente con la ablación, y lo tenemos en seguimiento para definir si requiere otras terapias adicionales. ¿Qué pasa con la cardiomiopatia inducida por estimulación? Ya les había dicho algo de población. La definición sigue siendo difícil a la fecha. Algunos consideran que un deterioro de la fracción de eyección por debajo del 5 al 10%, por debajo del 50%, o aquellos pacientes en los cuales exista un empeoramiento de la cardiomiopatia, incluso pacientes que se hospitalizan con mayor frecuencia o que tienen fibrilación auricular asociada a la estimulación, hay que considerarlos. Entonces, el escenario de la cardiomiopatia inducida por estimulación es amplio. Y como les había dicho, ya hoy día vamos en un 20% para considerar que la estimulación sustancial es, digamos, está asociada o puede estar asociada a la cardiopatía en este grupo de pacientes. ¿Por qué la disincronía es importante? Y empecemos esta espiral desde el título. Vemos que cuando uno tiene una disincronía eléctrica, esto se ve representado en discordancia en la contractilidad, un fenómeno mecánico. Este fenómeno mecánico lleva a disfunción sistólica y diastólica, activación del sistema neurohormonal, dilatación del ventrículo izquierdo, aumento del remodelado ventricular eléctrico, hipertrofia, mayor grado de arritmia, y finalmente estas diferencias en la contractilidad mecánica reduce la eficiencia ventricular, reduce el flujo coronario, aumenta la isquemia, los fenómenos apoptóticos, y finalmente lleva a un círculo vicioso con mayor disincronía. Entonces, por eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué hemos solucionado? Hace 30 años empezamos con la terapia de resincronización cardíaca, y esto es indiscutible, que fueron los primeros estudios y fueron la estimulación ventricular, la resincronización cardíaca biventricular con un electrodo en el ventrículo izquierdo. Es indiscutible que las respuestas han sido efectivas. Pacientes que tienen clase funcional NIHA, e incluso 2 a 4 con fracción de eyección disminuida por debajo del 35%, QRS ensanchados con bloqueos de rama izquierda, y en la medida en que mayor esté ensanchado, por encima de 150, pues la evidencia dice que hasta los bloqueos no rama izquierda pueden responder adecuadamente, y la evidencia se las traigo a colación. Pero sin embargo, como vemos en esta gráfica, hasta un 30% de los pacientes no responden. ¿Por qué no responden? O se eligen mal en el momento del implante, o existen alteraciones o
dificultades técnicas con la ubicación del electrodo sobre el seno coronario para la estimulación del ventrículo izquierdo, o existen alteraciones en la programación del dispositivo, y eso pueden, digamos, en gran medida explicar todas estas razones, y de ahí que tenemos que tener en cuenta que ya tenemos que entender que probablemente la respuesta no está en el miocardio, sino que tenemos que considerar que la respuesta está en el sistema de conducción. Y por eso hablemos un poquito de qué sucede con la anatomía del sistema de conducción. Tenemos un nodo AB que se encuentra a nivel del vértice del triángulo de Koch, su presión penetrante entra al septo interventricular. Posterior a eso se va a formar el haz de Is, y este haz de Is se va a decusar en dos ramas principales, como son la rama derecha y la rama izquierda. Y esta rama izquierda se va a divisionar, va a tener una división, a su vez, en una división anterior de la rama izquierda y una división posterior. Hay algunos autores que han descrito ramas sectales, y esto es importante porque se relaciona directamente con la activación del ventrículo izquierdo. ¿Qué pasa entonces cuando tenemos una alteración o un compromiso de la rama izquierda? La definición de rama izquierda sigue siendo difícil, de bloqueo de rama izquierda sigue siendo compleja, y vemos cómo desde el 2009 la AJA y la ICC trataron de definirla, posteriormente se hizo una actualización al 2018. En esta gráfica ven, si ponemos atención, se consideraban pacientes que tenían QRS mayor de 120 milisegundos, que tuviesen la presencia de un notch o un slew rate en la onda R en la pared lateral de 1 ABL de 5 y de 6, ¿cierto? Y en ocasiones pueden tener un patrón RS en D5 y D6. Adicionalmente, uno puede presentarse con una onda R inicial en B1 o B3. Sin embargo, el doctor Strauss, en su ensayo en el 2012, hace una actualización de estos criterios y considera que estos probablemente no son los criterios adecuados para poder analizar por qué algunos pacientes no responden con la resincronización, y desarrolla sus criterios, en los cuales, como vemos, hace una modificación dependiendo si es hombre o mujer, le incluye la presencia del notch, el slew rate en las derivaciones laterales, y habla finalmente de la presencia de un notch a nivel medio, a nivel de la mitad del QRS en las derivaciones de B1 y B2, como vemos en esta imagen. Esto es importante porque la especificidad de estos criterios aumentaron la selección de los pacientes con respuesta a resincronización cardíaca biventricular. Pero ¿qué sucede? Entonces, este bloqueo de rama izquierda será causa o consecuencia. Pues lo más probable es que, como recientemente en el análisis de la estimulación fisiológica, la enfermedad no solamente se encuentra a nivel del miocito, sino que probablemente se encuentre en otros trayectos, incluso a nivel proximal, a nivel del quis distal, y vemos como el doctor Roddick encontró que a partir de este estudio, hasta el 46% de los pacientes que tenían bloqueo de rama izquierda tenían compromiso a nivel de la porción, en la porción, digamos, troncular de la rama izquierda. En ese sentido, el segundo grupo fue un 18%, los cuales se encontraban justamente a nivel de la rama izquierda, en el tercio medio, y finalmente hasta un 36% pueden estar relacionados directamente con el compromiso gisiano o compromiso de las fibras de Purkinje a nivel del miocito, lo que probablemente hable de que la respuesta a la terapia en este grupo de pacientes pueda no ser la ideal cuando hacemos estimulación del sistema de conducción, y de ahí la importancia de poder tener terapias específicas en cada uno de estos grupos. ¿Qué sucede entonces? Entonces aparece el principio de distribución longitudinal, y vemos cómo cuando usted coloca un electrodo digamos, en una porción proximal, y este bloqueo se encuentra hasta este nivel, si usted sobrepasa la lesión o el bloqueo, pues va a tener una conducción adecuada a través de estas ramas, y finalmente va a poder estimular las ramas distales, y podría mejorar entonces el bloqueo de rama izquierda, que finalmente estaría representado con el compromiso proximal que les he mencionado. Entonces, a partir de eso podemos decir que la estimulación fisiológica en falla cardíaca ha llegado. Pues pensaríamos que sí, y los autores de las guías dicen que cualquier forma de estimulación que intente restaurar o preservar la sincronía ventricular debe ser considerada como estimulación fisiológica. En ese sentido, entonces, la resincronización cardíaca biventricular, o sea, la clásica, puede ser parte de la misma, pero adicionalmente vemos cómo el advenimiento de estas nuevas terapias de estimulación del sistema de conducción probablemente sean terapias prometedoras, y es lo que trataré de demostrar en los próximos minutos. Entonces, cuando hablamos de la estimulación del sistema de conducción,
puede ser estar representada tanto por la estimulación del sistema por el sistema de conducción propiamente dicho, sobre todo en las porciones proximales, o directamente en la parte de la estimulación de la rama, en el área de la rama izquierda. Esta estimulación del sistema de conducción puede estar a nivel de la porción del GIS, ¿cierto? O en relación a la región, o en relación a estructuras musculares alrededor del GIS. Por su parte, el área de la rama izquierda puede estar representada por la estimulación de la rama izquierda, la estimulación fascicular, la estimulación septal del ventrículo izquierdo o la estimulación sectal profunda, como lo vemos acá. Y esto tiene una importancia, esta gran imagen tiene una gran importancia porque a partir de ahí podremos definir cuáles serían los criterios de captura y finalmente podremos valorar cuáles son las terapias que deberían usarnos en este grupo de pacientes. Cuando vemos la estimulación a nivel del GIS, esta estimulación gisiana puede ser tanto específica como logramos capturar adecuadamente la rama del GIS, sin embargo, su anatomía y dada su difícil acceso y sus umbrales probablemente no serían la terapia a considerar, como veremos, y la estimulación no selectiva, en la cual probablemente usemos fibras del septum ventricular derecho, los cuales podrían, digamos, de cierta manera, alterar el patrón de conducción y la estimulación de la misma. En ese mismo sentido, también podemos tener que los pacientes que tienen estimulación de la rama izquierda, esta puede ser no selectiva, cuando tienen estimulación de la rama izquierda, por ejemplo, más la estimulación septal del ventrículo izquierdo, o en aquellos pacientes en los cuales logramos capturar adecuadamente la rama izquierda, pues se llamaría entonces estimulación selectiva de la rama izquierda. Y es que definitivamente hemos logrado en este momento lograr capturar cualquier estructura a nivel del sistema de conducción, como vemos, desde el GIS, pasando hasta el GIS distal, la porción de la rama derecha del haz de GIS, y finalmente, como les había señalado, pues la rama izquierda, y con tanto la estimulación septal, como vemos en este punto, la septal profunda, que sería un poco más acá, y finalmente la estimulación de los fascículos. Y eso se ve representado en la medida en que ustedes empiezan a ver la gráfica en una diferencia entre el potencial y el QRS, la cual se va haciendo cada vez más estrecha con morfologías propias de la misma. ¿De qué va a depender esta morfología? Va a depender de la posición anatómica del electrodo, de la morfología del QRS estimulado y del potencial al intervalo QRS. Pero, digamos, ¿cómo sabemos que estamos capturando la rama izquierda? Y esta imagen prácticamente es la imagen que trata o este concepto de la guía trata de resumir todos estos criterios. Y por cuestiones de tiempo, simplemente me limitaré a decir que para la captura de la rama izquierda, criterios importantes, deberíamos tener un QRS que cambie en su morfología, que se estreche, que exista un tiempo de la onda, digamos, un tiempo de activación hasta la onda P en B6 o un tiempo de activación ventricular izquierda en el cual exista una disminución de 10 milisegundos en la medida en que se cambie la posición de la septal profunda perdón, de la rama selectiva de la rama izquierda hasta la rama no selectiva de la rama izquierda. Puntos a considerar, por ejemplo, pacientes que tienen un tiempo pico de la onda R en B6 menor de 74 milisegundos, en pacientes que no tienen bloqueo de rama izquierda, o que tienen al menos de 80 milisegundos en presencia de bloqueo de rama izquierda. El intervalo interpico B6 a B1 debe generalmente mayor de 44 milisegundos, y algunos criterios fisiológicos como son el inicio del QRS, digamos, la distancia del inicio del QRS hasta el tiempo pico de la onda R, la cual, a diferencia, o digamos, con respecto al nativo, generalmente es más de 10 milisegundos, y todos estos, digamos, criterios pueden ser valorados específicamente con una máquina de electrofisiología, o sea, con monitoría electrocardiográfica, y en el estudio electrofisiológico podríamos determinar en qué punto estamos. Entonces, desde esto que les acabé de mencionar, han presentado desde más o menos 10 años, entonces un desarrollo importante de los estudios que hacen referencia a la estimulación fisiológica. Empezamos con esta gama que ven acá, que es la estimulación de la rama izquierda en pacientes que tienen, en las de discos que tienen compromiso de la rama izquierda, en los cuales los desenlaces han sido probados en diferentes
escenarios de pacientes que tienen bloqueo de rama, perdón, que tienen, necesitan estimulación ventricular, o aquellos pacientes que tienen disfunción ventricular, como lo que son los pacientes con falla cardíaca. También tenemos escenarios donde se ha documentado que la estimulación gisiana en pacientes que tienen bloqueo de rama derecha, los desenlaces han sido favorables, con reducción del QRS hasta 127 milisegundos y mejoría parcial de la función ventricular, asimismo como disminución de la NIJA, como se ve en esta gráfica. La estimulación de la rama izquierda a nivel septal profundo también ha mostrado grandes, digamos, resultados, pero hay que tener en cuenta que la gran mayoría de estos estudios son observacionales y a la hora todavía no contamos con estudios, al menos revisados por mí, de que comparen, sea, estudios aleatorizados que traten de definir cuál es la mejor terapia. Asimismo, vemos cómo cuando tenemos pacientes en los cuales se requiere estimulación septal, en la cual no se requiera captura, o sea, donde el objetivo no sea la captura del sistema de conducción, simplemente lo que queremos es tratar de mejorar la estimulación ventricular por disfunción sinusal o bloqueo AB. Sobre todo en este grupo de pacientes también tenemos resultados, así como cuando tratamos de hacer la estimulación hot lot, en la cual tenemos la posibilidad de colocar un electrodo sobre el seno coronario y un electrodo en el sistema de conducción, también tienen resultados prometedores. Recientemente, en el HRS, el grupo del doctor Juan Carlos Díaz y el doctor Romero publicaron digamos, de los estudios más ambiciosos que hemos desarrollado en Latinoamérica, pensaría yo, y es un estudio interesante porque es un estudio multicéntrico, aleatorio, observacional, donde se intenta comparar el compuesto de hospitalización por falla cardíaca y muerte por todas las causas entre la estimulación biventricular y la estimulación de rama izquierda. Estos pacientes se siguieron en un promedio de 340 días, se incluyeron 371 pacientes en los cuales como criterios de inclusión estaba que tuvieran un bloqueo de rama izquierda más una disfunción ventricular dado por una fracción de eyección menor del 35%, o aquellos pacientes en los cuales tuviesen una fracción de eyección menor del 40% y que de entrada ya usted presupuestaba que iban a tener un mayor de 40% de estimulación del ventrículo derecho. Tuvieron 128 pacientes para el grupo de rama izquierda y 243 pacientes para el grupo de estimulación biventricular. Las características basales de los pacientes fueron muy similares, excepto porque el porcentaje de NIJA fue mayor en el grupo de pacientes en los cuales tenían estimulación biventricular. Las características procedimentales documentaron que los pacientes que fueron seleccionados para la estimulación de la rama izquierda fueron menor tiempo de procedimiento, el tiempo de fluoroscopia fue menor, asimismo la tasa de efectividad de la terapia fue mayor y el implante de CDI fue menor en este grupo de pacientes en comparación con la estimulación biventricular. El desenlace primario del estudio, como les había mencionado, es el combinado del MACE para hospitalización y muerte cardiovascular. El desenlace fue positivo, como vemos en esta gráfica, con una reducción del riesgo relativo de un 38%, lo cual hace que posiblemente estos sean resultados prometedores y básicamente esto fue dado principalmente por la hospitalización, donde la reducción también fue aproximadamente del 40%, mientras que todavía en mortalidad y probablemente el tiempo dirá si esto es cierto o cambiará, no encontraron diferencias estadísticamente significativas. Y adicionalmente, dentro de los desenlaces secundarios, vieron cómo hubo una mejoría de la clase funcional, el QRS fue mucho más estrecho en los pacientes con estimulación de rama izquierda y la fracción de eyección también mejoró de manera significativa. Finalmente, para concluir, este estudio muestra que la terapia de resincronización con rama izquierda puede reducir o reduce el riesgo de hospitalización asociada a falla cardíaca comparada con la estimulación biventricular. Existe una reducción del tiempo de fluoroscopia, una disminución del QRS y mejoría en la fracción de eyección cuando lo comparan con la estimulación biventricular. En parte, esto puede ser explicado por un estudio del grupo de la doctora Margarida Puyol, la cual incluyó pacientes con fracción de eyección menor del 40%, en los cuales se requería estimulación permanente. Básicamente ellos lo que hacen es usar en un mismo grupo los pacientes con estimulación gisiana y estimulación de rama izquierda, comparado con los pacientes que requieren estimulación biventricular. Ellos encontraron que
respuesta ecocardiográfica no hubo diferencias, que no hubo diferencias en la respuesta a superrespondedores. La clase funcional mejoró de manera importante y el hallazgo más importante de este estudio es que hubo una reducción de la insuficiencia mitral, la cual pasó de 2 a 4 a casi 1 en el 82% de los pacientes, y probablemente eso también esté dado por la misma, digamos, la diferencia en la cual probablemente el mismo sistema de conducción mejora la sincronía mecánica del ventrículo izquierdo, y con eso pues mejora la insuficiencia mitral, y eso se ve representado directamente con la mejoría en la calidad de vida, como vemos en esta gráfica. Finalmente, la guía lo que nos recomienda, y sé que aquí hay una gama de colores, pero lo que quiero decir es que pacientes en los cuales tengan indicación de estimulación y usted prevé que ese paciente de manera anticipada va a requerir mayor porcentaje de estimulación, que ese paciente tiene una fracción de eyección menor entre el 36 y el 50%, probablemente este grupo de pacientes va a requerir estimulación biventricular o como segunda alternativa una estimulación con rama izquierda. Fracción de eyección por encima del 50% en aquellos pacientes en los cuales exista un bloqueo de rama izquierda de base, probablemente también se puede hacer una consideración para poderlos estimular. Adicionalmente, si un paciente usted tiene una fracción de eyección menor del 35%, probablemente si usted le hace valora la fracción de eyección, perdón, es superior al 35%, y usted mira si la fracción de eyección está entre el 30 y el 50, como les había dicho, pues si tiene rama izquierda, pues aquí sería la ideal un sistema de estimulación fisiológico. En caso contrario, puede usted tener la posibilidad de valorar si tiene una fracción de eyección del 50%, de hacer la estimulación normal o convencional. Para pacientes con falla cardíaca, también lo podemos distribuir por fracciones de eyección, como vemos aquí, del 30, menor del 30%, en las cuales si usted tiene un QRS mayor de 150 milisegundos, la clase funcional es 1, ese paciente indiscutiblemente debería ir a estimulación fisiológica. Si tiene fracción de eyección menor del 35%, usted tiene un QRS muy ancho y el paciente tiene una clase funcional 2, probablemente este paciente, su alternativa de tratamiento pudiera ser la estimulación fisiológica con estimulación de rama izquierda oficiana, y digamos, a pesar de que todavía creo que el tiempo es lo que va a cambiar esto, sigue apareciendo en verde la estimulación convencional. En pacientes que no tienen indicación de estimulación, pero no tienen bloqueo de rama izquierda, aquí todavía, digamos, la evidencia sigue siendo pobre, y por eso los tonos de los cuadritos, pero en este contexto, pues, si el paciente tiene un QRS mayor de 150 milisegundos, probablemente la estimulación convencional sea la respuesta apropiada. El paciente, cuando hacemos este tipo de terapias, debe tener siempre un electro antes, durante y después de la estimulación. Estos pacientes no requieren el empleo, bueno, un ecocardiograma a la cabeza, un ecocardiograma previo para valorar la función ventricular, ya vemos qué tan importante es. No se requieren estudios de imagen que permitan predecir la sincronía, digamos, no es beneficioso, sino que por el contrario, pues sería bueno tenerlos para el seguimiento. ¿Cómo hacer el seguimiento? Entonces, la guía trata, y estos son valores que están, digamos, representados para pacientes que tienen estimulación biventricular. Todavía no tenemos datos de la estimulación de rama izquierda, y vemos como una mejoría en el 5% de los valores de fracción de eyección, reducen el MACE al año de 40%, y una reducción de un 10% del volumen de fin de sístole del ventrículo izquierdo reduce un 10% la mortalidad. Este es el estudio MELOS, y con esto voy a finalizar la charla por cuestiones de tiempo. Y finalmente el estudio MELOS lo que trae es que fue un estudio multicéntrico desarrollado en Europa en 14 centros, 2.533 pacientes. La tasa de implante de rama izquierda fue exitosa en 92% de los pacientes con bradicardia, en el 82% de los pacientes con falla cardíaca. Vemos cómo se logró hacer, digamos, estimulación de la rama izquierda es selectiva en el 69%, seguida de la combinación con estimulación del septum interventricular. Los valores que predijeron la respuesta que predijeron la falla al implante en este grupo en este porcentaje de pacientes que nos faltó, fueron principalmente dados por la falla cardíaca, por un QRS basal mucho más ancho y una disfunción ventricular, un volumen de ventrículo izquierdo mucho mayor. Probablemente esto asociado con mayor tipo de miopatía, o mayor grado de miopatía
en este grupo de pacientes. Las complicaciones que se tuvieron fueron principalmente dadas por, bueno, se presentaron un 8.3%, la perforación aguda del ventrículo izquierdo, el desarrollo del electrodo, las cuestiones de alteraciones del umbral de captura, algunas perforaciones de las coronarias y finalmente algunos daños propios del dispositivo. Con esto finalizo, muchas gracias. No, creo que estoy cogido del tiempo. Quedo atento a sus preguntas y sugerencias. Gracias. Doctor Orlando, muchas gracias por la presentación, excelente charla. Que se ve venir es el presente y es el futuro en muchos casos en la estimulación cardíaca, teniendo en cuenta ciertas salvedades a tener en mente dependiendo de los pacientes. Muchas gracias por su presentación.